¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Pelotazo aquí en Asturias Televisión. Como siempre y como todos los jueves, pues como siempre y como todos los jueves no vamos a hacer lo de todos los jueves, que sería hablar de tercera división, que sería lo que nos toca, pero ayer miércoles, ya saben que estuvimos aquí hablando de segunda regional, de esos ascensos que hubo a primera regional, los dos ascensos que de momento se produjeron en esta categoría, en segunda regional, con Fabián Escobio y con Carlos Pérez, entrenadores del Europa de Nave y del Quintules respectivamente, y que bueno, pues hoy nos tocaba hablar de tercera división, pero bueno, también tenemos que tener ese huequito para preferente, ¿no? Que está súper interesante y súper emocionante. Además, bueno, pues la tercera también la analizamos un poco más en profundidad el martes, ¿no? Con esas imágenes que mostrábamos a todos de esos 4 partidos de tercera división de los que teníamos imágenes y que, como digo, aquí les mostramos. Con lo cual hoy vamos a alternar un poquitín. Para ello, y como siempre digo, tengo aquí dos invitados en plató con los que vamos a hablar de esas dos categorías, alternando un poco tercera y preferente. Y antes de pasar a presentarles a nuestros dos invitados, lo que voy a hacer es lo de siempre, agradecer a nuestros patrocinadores, los que estuvieron con nosotros desde el principio y los que tienen ya ahí en sus pantallas, a Carni Casanave, que los pueden encontrar en ese número de teléfono famoso ya, 985-740-400, también en la Plaza de Bastos de Langreo, en La Felguera, y también en esa maravillosa tienda de la Choricería 42 en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón, donde pueden encontrar todos sus productos y muchas otras delicatessen que seleccionan para todos ustedes. Bueno, pues con ellos y con todos ustedes, si me permiten, voy a empezar a hablar de tercera división. Y para ello tengo aquí a Álvaro Pozo, jugador del Club Deportivo Tuilla. Álvaro, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, además, muchas gracias. Bueno, pues te vimos el martes ahí sacando la falta que acabó sirviendo para que, marcaseis el único gol que hubo en el partido contra el Mosconi en Grau y que os sirvió para llevaros los 3 puntos. Sí, porque bueno, estamos ya ahora en un momento de la temporada que, aunque matemáticamente sí, realmente no nos estamos ya jugando mucho, pero bueno, estos partidos creo que son importantes ganar porque bueno, si puedes quedar el sexto mejor que el séptimo y si quedas el séptimo mejor que el octavo. Y bueno, sí que veníamos a hacer un mal partido en casa o de no conseguir ganar al Colunga y era importante pues volver a enlazar una victoria, además fuera de casa, que hacía tiempo que no ganábamos, y bueno, pues bienvenida sea. Sí, además es lo que dices, ¿no? Quizá en este tramo de temporada, cuando se empiezan a jugar las cosas de verdad, os penaliza un poco ese bache quizá de primeros de año y bueno, evidentemente también el tirón de equipos como el Llanera, que ponen las cosas excesivamente caras en este tramo final. Sí, aunque todavía quedan 6 partidos, si analizas un poco la temporada, empezamos con muchísimas dudas, con la plantilla se hizo tarde, llegaron jugadores a última hora, luego no nos conseguíamos adaptar entre nosotros, pero bueno, a partir de diciembre, una cosa así, cogimos una racha muy buena, jugábamos muy bien, ganábamos muchos partidos, y parecía que nos conseguíamos enganchar a la parte de arriba, que creo que es donde el club tiende a estar los últimos años. Pero bueno, luego pues otra vez, que si lesiones varias, nos marchó Isma cuando iba Pichichi de la categoría y bueno, en general equipos que lo hicieron mejor que nosotros pues nos consiguieron pues sacar mucha distancia. Hablas del caso del Llanera, el caso del Llanera es que hay muy poco que reprochar. A un equipo que te gana 10 partidos seguidos merece estar donde está y lo lógico sería que se acabase metiendo. Muchísima polémica, lo nombrábamos en esta jornada con ese Covadonga 3 Llanera 0, que al final bueno, se quejaba José Luis amargamente del arbitraje en ese partido, acabó con 3-0, y bueno, que ahí sí que pone un poquitín de picante, ¿no? En cuanto a esa tercera y cuarta plaza, a la que también puede a lo mejor aspirar el Club Deportivo Covadonga. Sí, van a estar ahí, yo creo que los 3 equipos. Llama quizás más la atención el Caudal, que creo que no debería estar luchando por la cuarta plaza, pero bueno, es donde está y creo que va a estar abierto hasta el final. No lo veo claro. Hombre, sí que pondría como favorito al Caudal por el hecho del nombre, de la plantilla que tiene, y luego, aunque lo que hablábamos que el Llanera tenía una muy buena racha, pues son 6 puntos y quedan 18 en juego, que todavía queda mucha tela que cortar, y el Cova tiene muy buen equipo, con lo cual va a estar abierto hasta el final. Caudal, lo decíamos antes, ¿no? Lo decíamos el martes, en un partido bastante engañoso, con ese 3-1
en el marcador, que además el gol del 2-1, el Caudal lo conseguía en el minuto 91 de partido y el 3-1 en el 94, con lo cual el sufrimiento fue máximo. Bueno, luego seguiremos hablando de tercera división. Pasamos ahora a hablar de preferente, y para ello tengo aquí al nuevo técnico del Ribadesella, Juan Carlos Cortina. Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. O Corti para los amigos, ¿no? Sí. Si me permites. Sí. Llegas a la Ribadesella en una situación complicada, más o menos convulsa, porque evidentemente cuando se empieza con un entrenador, luego hay un cambio de entrenador y luego ese entrenador pues se hace a un lado, se va, bueno, alega motivos evidentemente profesionales para marcharse. Te haces cargo de un equipo que te lo encuentras ahora mismo abajo del todo en la tabla clasificatoria, Corti. Sí, bueno, la verdad es que cuando aceptamos el reto ya estábamos como colistas y bueno, nada, asumirlo y trabajar con ello. Creo que hay plantilla suficiente, por lo visto en estos entrenamientos y por lo que yo tenía controlada a los jugadores, y bueno, la victoria de esta semana nos da un punto más de motivación para afrontar estos 6 últimos partidos con la máxima ilusión de conseguir el objetivo de la permanencia. Importantísima la victoria ante el Valdesoto, yo creo que crucial. Sí, la verdad que sí, llevamos 3 partidos. El primer partido contra la Urraca nos faltó un poco de fortuna a la hora de las ocasiones, creo que merecimos un poco más. La semana pasada es cierto que el empate contra el Nalón creo que fue justo, aunque en los últimos 10 minutos tuvimos 3 mano a mano con el portero que fallamos, necesitamos un poco más, y esta semana con el Valdesoto pues todo ese trabajo que veníamos haciendo, pues bueno, se acompañó un poco la fortuna y hicimos un gran partido y merecedores, vamos, totalmente de los 3 puntos allí, en un campo súper difícil. Y además en una categoría súper complicada, porque bueno, cualquiera, estamos viendo los resultados que hay, ¿no? Cualquiera casi puede ganar a cualquiera, no importa que vayas colista, que vayas primero. De hecho, el Ribadesella ganó al Lenense con aquella magnífica racha que tenía el Lenense de, no sé si eran 12 o 13 victorias prácticamente de manera consecutiva. Llegó el Ribadesella a su casa y ganó. Claro, sí, es uno de los aspectos que estamos trabajando con la plantilla, que tengan claro que todos los partidos son súper disputados, da igual el rival, y al final si mejoras tácticamente, que es lo que estamos también trabajando bastante, yo creo que el equipo ahora es muy competitivo y bueno, de hecho, pues de los últimos 9 puntos que yo estoy, hemos sacado 4, ya te digo que he merecido algo más en los otros 2 partidos, pero bueno, contentos, y esta semana tenemos casi una final con el Candás, que el hecho de ganar pues nos acercaría aún más a poder salvar la categoría. Ahora mismo son 4 puntos de desventaja los que lleváis perdidos contra el Coyote, que es el que marca ahora mismo la salvación, pero bueno, no sé en qué manera, supongo que te hayas empapado un poquitín de ese calendario al final y que va a haber bastantes enfrentamientos directos, me temo, ¿no? Sí, bueno, está claro que el calendario condiciona un poco, pero como al final se dan resultados que, al ser tan igualada la categoría, resultados que a lo mejor no esperas, pues yo creo que nadie esperaba que el Ribadesella ganase esta semana al Valdesoto, por ejemplo, o que la semana pasada el Turón ganase al Urraca. Bueno, pues al final nosotros lo que tenemos que tratar es de hacer el mayor número de puntos posible, empezando por esta semana, que es partido yo creo que súper importante, y ir semana a semana viendo resultados y enfrentamientos a ver hasta dónde se puede llegar. Además, intentar hacerlos un poquitín fuertes en casa, en Orellana, y para ello esta semana recibís a un Candás que también llega de la mano de un sabio, ¿no? De un técnico con mucha trayectoria como Raúl González, y que bueno, pues de la mano del Candás la verdad que lleva sacando buenos resultados, y que bueno, se va alejando de esa zona en la que vuestro interés es intentar meter cuanto más gente en el lío mejor. Sí, bueno, pero yo creo que el Candás, con 37 puntos que tiene, yo creo que prácticamente, bueno, con una victoria más, yo creo que le alcanzaría para salvar la categoría. Y es cierto que él lo cogió en una situación comprometida, también es cierto que tuvo más jornadas para poder afrontar el reto, y bueno, pues ahora mismo ya te digo que con una victoria más yo creo que están salvados. Espero que no sea esta semana, que esta semana nos toque ganar a nosotros. ¿Y cómo está la plantilla? ¿Cómo está el ánimo por allí, por Ribadesella? Porque bueno, el año pasado, a estas alturas de temporada de Ribadesella, me acuerdo que de la mano de Claudio Felicitate, que estuvo por aquí también algún día, pues estaba prácticamente pues con aspiraciones a todo, ¿no? en
en esta preferente intentando dar el salto a tercera. Sí, es cierto que le marcharon 3 jugadores importantes y bueno, yo creo que eso les condicionó un poco. Y luego este año la plantilla está en buenas... A ver, cuando yo llegué estaba un poco como que no entendía muy bien la situación, primero porque están jugando el año pasado casi hasta las últimas jornadas por el ascenso, no entendían cómo este año estaban en descenso directo, no entendían los cambios de entrenador que hubo, pero bueno, creo que basamos el trabajo en el aspecto táctico, motivacional y el físico, y yo creo que ahora mismo están en un punto de confianza importante. De hecho, es lo que te digo, que esta semana ganamos en el campo del Valdesoto, que no es nada fácil ganar, y además bueno, con condicionantes durante el partido, como expulsiones y demás. Entonces yo creo que la motivación está... Bueno, al final son todos, la mayoría del grueso de jugadores son de Ribadesella y son jugadores que sienten mucho el club y ahí hacen que el trabajar para nosotros esté siendo fantástico, porque son todo predisposición para el trabajo. Van toda la plantilla a entrenar siempre, entrenamos con mucha intensidad e incluso los jugadores te solicitan la posibilidad de entrenar un día más, que hay que intentar sacar esto, o sea, que en ese sentido súper contento. Comprometidos, cuando menos. Hablamos un poco ahora de tercera, hablamos con Álvaro. Esta semana, bueno, tenéis un compromiso importante en el Candín contra el Caudal. Y lo estábamos hablando antes también, y lo indica un poquitín también Cortina, ¿no? El aspecto motivacional. Tú lo decías antes, que evidentemente es mejor quedar sexto que quedar séptimo, mejor quedar quinto que quedar sexto, pero al final, bueno, pues hay que encontrar también una pequeña motivación, ¿no? Cuando los objetivos se van quedando cada vez más lejos, Álvaro, pues eso se va notando un poco en el grupo. Sí, pero bueno, concretamente esta semana esto no pasa, porque el Caudal motiva a jugar contra él siempre, más en Tuilla, que siempre hay, bueno, hasta una cierta rivalidad. A la gente del pueblo le gusta jugar contra el Caudal, va mucha más gente, viene gente de Mieres, y bueno, es un partido guapo. Aparte que, bueno, ellos tienen una muy buena plantilla y si la puedes ganar, pues eso que te llevas, independientemente de la clasificación, es prestigio para el club y para los jugadores y para todos. Por lo tanto, esta semana la motivación es máxima. Esta semana este aspecto no hay que trabajar. No. Debería ser así siempre, sí, la verdad, pero bueno, sí que es verdad que hay unos equipos que te apetece más que otros jugar contra ellos, está claro. En esa parte más alta de la tabla clasificatoria encontramos al Lealtad, lo hablábamos muchas veces, pero es que ya son 32 jornadas sin conocer la derrota en una categoría tan tremendamente dura como la tercera, además sin ser una plantilla. Evidentemente las colocábamos entre los 3 superpoderosos, pero no entre quizá la más poderosa de la categoría, y nos encontramos con un Lealtad invicto a estas alturas. No, a mí el mérito es increíble y enorme. O sea, como tú bien dices, de los 3 quizás fuese el tercer caballo, y sin embargo saca los partidos con una solvencia increíble. Casualmente esta semana pues le costó más en Siero, y bueno, la prueba de eso es que nadie fue capaz de vencerlos. También es verdad que por el hecho de no haber perdido, se habla mucho de Lealtad, pero hay que resaltar también la temporada del Marino, que no hablando tanto de ellos, está ahora mismo está un partido del liderato, con lo cual las 2 temporadas de tanto de Marino como de Lealtad son muy buenas, y bueno, ahí está la diferencia de puntos con el tercero y por supuesto con el quinto ya para el playoff. Era mi siguiente pregunta, esa diferencia de 2 puntos que evidentemente a día de hoy pues se presenta como una lucha pues muy igualada, ¿no? Sí. Y que a falta de 6 jornadas, que primero y segundo se llevan 2 puntos, pues es cuando menos también emocionante para la competición. Sí, ahora que tienen que estar en Villaviciosa diciendo que cómo es posible que no habiendo perdido, joder, que se estén ahí a un solo partido de perder el liderato después de todo el año estar ahí. Pero bueno, así es el fútbol, y hasta el final va a estar pues muy emocionante seguramente, porque dudo mucho que pierdan puntos en los 6 partidos que quedan, y ya se enfrentaron entre ellos. Me parece que el golaveraje igual hasta lo tienen empatado, con lo cual la igualdad máxima, y pues los equipos que jueguen contra ellos pues van a tener un problema seguro. Esta semana hay un Llanera Marino, yo creo que bueno, un partido tremendamente llamativo. Sí, el Llanera pues después de haber perdido en Covadonga pues querrá volver a la senda de ganar, que claro, después de 10 victorias parece que te acostumbras a ganar y
Imagino que más jugando en casa y jugándose el playoff, pues van a salir a por todas y pues lo que hablamos el Marino, pues más de lo mismo. Es que ahora ya todo el mundo aprieta y un partido pues súper igualado. En Llanera es muy complicado, un resultado muy difícil de pronosticar. Y el Madalena de Morcín contra el Club Deportivo Covadonga, que evidentemente son dos objetivos tremendamente distintos, pero que bueno, el Madalena, no olvidemos que viene de 2 victorias consecutivas, sí. y que acaba de salir esta semana del descenso. Es que más de lo mismo, es que ahora todo el mundo está buscando los objetivos que no consiguió durante el resto del año y ahora pues aprietan el doble. Quizás jugándose los dos, vamos, con las mismas ganas de ganar, debería el Covadonga por plantilla, lo lógico sería que ganase el Covadonga, pero oye, el campo del Morcín es súper complicado y ellos querrán seguir ganando para salvarse de la quema, con lo cual, partido igualado seguramente. Bueno, por destacar un poquitín ya, y lo último de este fin de semana, yo creo que también destaca muchísimo el partido entre la Avilés y San Martín. Los dos con 30 puntos, los dos ahí igualados en prácticamente, bueno, pues entre la posición número 15 y la 16 de la tabla, solo con el colchón de 3 puntos para no caer, porque está ahí el Gijón Industrial, que evidentemente se reforzó y bastante para intentar salir de esa situación. Y bueno, algunos pensamos que quizá lo puede conseguir, que lo pueda tener un poquitín más fácil que lo demás y que además se pueda aprovechar de esta jornada, ¿no?, en la que hay esos enfrentamientos directos. Sí, es que lo del descenso es una angustia todos los años terrible, ¿no? Quizás quitando el San Claudio, que sí que ya está muy descolgado, el Uni ahora parece que se descolgó un poco, pero bueno, todavía tiene opciones. Pues los demás a pelearse entre ellos y suerte que este año no va a descender nadie de arriba, de segunda B, bueno, tanto para tercera como para preferente, o sea que eso es un alivio para muchos equipos, que solo van a descender 3. Pronóstico, pues lo mismo que te decía antes, muy difícil porque hay mucha igualdad entre todos, dependerá de incluso goles a favor o golaveraje entre ellos. Muy difícil pronosticar también quién puede salir de ahí. Casi me atrevía a decir el otro día, no sé si lo llegué a decir el martes o no, pero bueno, es un pensamiento, Corti, que quizá hasta esta temporada podría tener opciones el cuarto en preferente, ¿no? Porque bueno, prácticamente aseguramos que no va a haber descensos de segunda B y los ascensos en tercera división, pues bueno, están las opciones yo creo que intactas, con muy buenos equipos en esa zona alta de la tabla, tanto el que nos represente como campeón sea el Lealtad como si sea el Marino. Las opciones de los asturianos yo creo que son muchas para que también se produzca esa cadena de favores, ¿no?, de arrastres hasta la tercera división, Corti. Sí, la verdad es que sí. De hecho, están todos arriba, ya hablo con los entrenadores, y todos valoran la cuarta plaza, pero vamos, muchísimo. O sea, es una situación que, lo que decís, este año el Lealtad, que todavía no ha perdido, y el Marino, que tienen unas buenas plantillas, en una eliminatoria quedando campeones pueden eliminar a cualquier equipo, con lo cual, vamos, yo estaría encantado de estar peleando por la cuarta plaza también para que tuviera premio. Sí, además, bueno, en una posición súper igualada, ¿no? En esos 5 primeras posiciones en las que todo va a ser posible de aquí a final de temporada, y también pues cada semana nos encontramos directos. Veníamos de la semana pasada de ese enfrentamiento en Las Tolvas entre el Titánico y el Enense, que al final se lleva el Enense, hay sorpaso en la tabla clasificatoria, se queda el Enense por delante. El Titánico parece que se descuelga un pelín, pero que al final está a una victoria del Urraca, que es el que marca ahora mismo el ascenso directo. Sí, al final está todo tan igualado que una semana pierdes, ves que te descuelgas, a la siguiente semana ganas y parece ya que estás ya otra vez en una posición ventajosa, con lo cual, bueno, los enfrentamientos que tengan ahora y el que menos puntos se deje en el camino, pues dictarán sentencia. Fallovín Titánico esta semana, otro más. Ya. Otro enfrentamiento directo más. Claro, es que ese es el tema. Por eso los que vienen por detrás también vienen empujando en todos estos enfrentamientos los puntos que se dejan. Con lo cual, bueno, no sé, pero seguro que yo estaría más contento de estar en una situación de esas, luchando por tal, que no estando descendidos ahí y tener que pegarse todas las semanas para no descender. Al final, ¿quién se juega más, Corti? ¿O qué se nota más en el terreno del juego? Por ejemplo, no sé, pues mira, esta semana veo un partido aquí como el Tineo Ribadeneva, por ejemplo,
el Tineo, bueno, pues intentando mantener las opciones hasta el final de alcanzar, aunque sea la cuarta plaza o la quinta, claro, que nadie te dice que no vayas a ascender de claro, quinto, pues por lo menos intentar eso, o el Ribadedeva, que se está jugando la vida como vosotros. Son objetivos diferentes, evidentemente, pero bueno, yo en esta situación creo que por la clasificación creo que se juega más el Ribadedeva, porque al final el quedar cuarto, el Tineo tiene equipos por delante, ya no depende tanto de él, pero sin embargo el Ribadedeva tiene que ganar para intentar meter al Coyoto dentro, con lo cual objetivos diferentes, pero yo creo que se juega más el Ribadedeva. Bueno, hay un Coyoto Navarro también, que también me valía como ejemplo, es importante. Lo mismo, es que claro, el Coyoto tiene que ganar, porque si gana el Ribadesella y Nalón, pues se le acercan a un punto y bueno, y se podría meter en descenso, y al final el Navarro quiere quedar campeón, y diferentes pero complicados los objetivos. Corti, y lo que siempre decimos al final de cuando se van acabando los campeonatos, y lo que hablaba antes con Álvaro, cuando hay equipos que, bueno, pues como puede ser el caso del Club Deportivo Tuilla, ¿no?, que se van quedando pues con los objetivos un poquitín lejos o descolgados, si bien es verdad que en tercera está un poquitín ahí la motivación, entre comillas, de la Copa Federación, tú lo viviste, sabes de lo que hablo, de la tercera división, pero en preferente eso no lo hay, y cada jornada que pasa va a haber un equipo, 2, 3, 4, van a ir sumando equipos que se vayan quedando pues sin prácticamente esos objetivos. Que te los den todos al final del campeonato o no interesa. Es que no sabes bien, o sea, a ver, yo siempre prefiero jugar contra un equipo que esté en mitad de la tabla, que no se juegue nada a estas alturas, porque al final su motivación no es la misma que a lo mejor puede ser la tuya, y la intensidad y la atención, la concentración que tú puedes tener, ellos no la van a tener. Incluso en los entrenamientos ya los entrenadores a lo mejor bajan a 2 días porque ya se dejan ir, porque ya tienen todo hecho, que no van a ir ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, en esa situación yo prefiero jugar contra equipos así, que no... imagínate que la semana que viene nosotros vamos a Navarro. Navarro se está jugando quedar campeón, pues el partido pues tendrá muchas más dificultades que si el Navarro fuera el séptimo o el octavo y ya no se jugase nada. Pero ya te digo, yo si no se juega nada, mejor. ¿Te va sorprendiendo un poquitín algo de la categoría, de bueno, dónde vas yendo colocándose a la gente, o lo ves tan tremendamente igualado que pudo caer todo de cada sitio, por un balón, por medio metro, por una jugada? A ver, yo no creo que... yo creo que todas esas cosas son condicionantes que tienes que buscarlos. La gente le echa, a lo mejor a falta de trabajo, dice que no, es que la suerte, es que aquella que dio, bueno, sí, puede ser un día, pero al final del campeonato estás donde los méritos que hiciste, pues desde un punto de vista que te equivocaste con los fichajes, la plantilla no es la que es, el entrenador no aportó lo que tenía que aportar, luego es cierto que llegan los partidos y pues tienes un mano a mano y lo echas fuera y en la siguiente te meten. Bueno, hay un montón de condicionantes, pero yo creo que al final los equipos que están bien trabajados y que tienen buenos jugadores siempre son los que se llevan los partidos y el estar arriba. Bueno, pues nos quedamos ya con muy poco tiempo, simplemente para analizar lo que pasó, lo que va a pasar y lo que está pasando en estas categorías, en esta tercera y en esta regional preferente. Bueno, Álvaro, pues no sé si tú, que llevas toda la temporada en un club como el Club Deportivo Tuilla, un club familiar, pero también exigente a la hora de esos objetivos, ¿no? Porque evidentemente la gente se ilusionaba con la fase de ascenso. No sé si eso se va palpando también un poco a la hora de la asistencia a los partidos también. Bueno, la gente ahí es muy fiel. La gente en Tuilla aprovecha el domingo para ir al fútbol y pasar la tarde, por decirlo de alguna forma. Y la verdad que no hay un partido que digas, pues hay 10 en el campo. Siempre hay un mínimo bastante aceptable, o que hay incluso el día que menos gente hay en Tuilla, pues hay más gente que en otros campos. Pero sí que es verdad que, claro, el Tuilla en los últimos años no baja del sexto a lo mejor, y tiene un campeonato de tercera, tiene no sé cuántos playoffs, y entiendo que este año pues que la temporada pueda ser un poco, no sé si decepcionante, pero bueno, que se esperaban estar más arriba. Pero bueno, en líneas generales... También hay transatlánticos en la categoría. Claro, ¿no? Claro, no, y los que en realidad estamos, yo creo, con los equipos que se asemejan a nosotros, tanto en presupuesto como en plantillas.
con lo cual al final yo no considero que sea una temporada decepcionante. Pero bueno, sí que desde el punto de vista del aficionado, pues quizás quisiera estar más arriba. Por ejemplo, viniendo al caso, pues veo ahora la temporada del entrego, por ejemplo, ¿no? Un club que se ponía como objetivo el ir dando pasos cada temporada en la tercera división y que, bueno, pues quizá este año pudiera ser el del playoff de ascenso y al final, bueno, pues se fueron quedando, ¿no? Es que es difícil y contamos ya esos tres equipos grandes que hay. La irrupción del Llanera, que está como está. Luego ya son 4 de momento, el Covadonga con el equipo que tiene. Y luego los demás pues estamos ahí en ese escalón de un pelín más abajo, que es muy complicado. Un año te puede... A lo mejor si suben 2 o 3 equipos a segunda B, pues el año que viene es más fácil hacer el playoff. Pero bueno, es complicado y creo que al final, pues lo que decía él era un poco, te acaba poniendo los partidos y la temporada te acaba poniendo en el lugar que te corresponde. Un poco el caso del Gijón Industrial en este caso. No sé si tú lo conoces también un poquitín de primera mano, Corti, pero llama un poco la atención, ¿no? Quizá, bueno, pues el cambio de entrenador también y que tengan, bueno, la mayor parte de los jugadores son nombres muy conocidos en la categoría. Incluso ahora se reforzaron también con varios nombres muy conocidos también en esta categoría y en categorías superiores y bueno, que de momento les está costando. Pero es que en el fútbol una vez más se demuestra que 2 más 2 no son 4 y todos los años hay alguna sorpresa de este estilo, ¿no? Mirabas la plantilla del Indus a principio de año y la ponías mitad de tabla para arriba. Copa Federación o, bueno, pues estar ahí muy tranquilos en comparación con otros años. Y sin embargo, pues empiezas mal la temporada, las jornadas pasan y no ganas, te ves ahí abajo y ahora pues están en descenso y van a acabar luchando ahí hasta el final. Pero bueno, pasa todos los años y va a pasar más de aquí hasta que se acabe el fútbol, yo creo. Corti, tú los ves, ¿no? También. Sí, les he visto bastantes partidos este año y si es cierto que con Viti yo creo que tuvieron bastantes lesiones que les condicionó bastante el inicio de liga y luego al final no ganas, te metes en una dinámica donde tenías un objetivo, como bien decía Álvaro, de estar de mitad hacia arriba de la tabla, ves que no lo alcanzas, todos son preocupaciones y al final es lo que te da que ahora están en esa situación. El cambio de entrenador, en teoría, tenía que haberle dado un punto más, lo mismo, sé que tienen lesiones, incluso de gente importante, y no son capaces a terminar de rematar los partidos. Pero bueno, ellos de esos equipos que yo, por lo que le vi este año y lo que vi de tercera, creo que se van a salvar porque es lo que hablamos, plantilla tienen, el otro día pues jugadores importantes como Naya te ganan el partido, Alceares, entonces bueno, yo creo que tienen ese punto más de calidad que a lo mejor no tienen equipos de los que están ahí pegándose con ellos. Pues veremos a ver qué pasa aquí al final con el Gijón Industrial y con otros equipos de los que estamos hablando. Simplemente me queda despedir y agradecer a Álvaro Pozo que ha estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por venir, Álvaro. No, gracias a vosotros, un placer estar aquí. Y a ti, Corti, lo mismo. Muchísima suerte también. Sí, que era a intentar salvarla. Necesita. Bueno, pues con ellos dos me voy a ir despidiendo. No sin antes, como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores, los que estuvieron siempre con nosotros, los que están ahí, los que les ofrecen platos como este, y invitándoles que con esos platos, con un sabadiego de la choricería, pues puedan ustedes acudir a uno de los innumerables partidos que pueden ver durante este próximo fin de semana. Ya saben que no va a haber primera regional ni tampoco segunda regional, pero sí que estaremos muy atentos a la tercera división y a la regional preferente con auténticos partidazos, tanto el sábado como el domingo de Ramos. Con lo cual, con ellos y con todos ustedes, me toca despedirme hasta el lunes, que estaremos, ya saben, con todo ese repaso a lo que haya dado de sí la jornada en preferente y en tercera división. Así que pasen buen fin de semana y nos encontramos aquí el lunes a las 9:30 de la noche. Hasta entonces, pasen buen fin de semana y sean felices.